Buenas tardes, doctora Olimpia Cochea, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, doctor Germán Alarco, docente investigador de la Universidad del Pacífico, el señor César Escajadillo, asistente de investigación de la Universidad del Pacífico, nuestra fundación Oxfam y la Fundación Friedrich Ebert, ¿no? Es grato saludarlos esta tarde, cuyo objetivo es reforzar conocimientos en temas de desempleo, desigualdad y ahondar en la formación de economistas para un futuro mejor como país. La situación de pandemia que vivimos ha puesto de manifiesto una vez más problemas de desempleo, ocupación y merma en los ingresos de los ciudadanos, los cuales son un tema urgente por resolver. Encontramos necesidades básicas insatisfechas por solucionar, perjudicando sobre todo a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y más aún en extrema pobreza. Las brechas de desempleo, población económica inactiva y elevada desigualdad en la distribución del ingreso irán creciendo en esta década hasta el año 2030, lo que se manifiesta como un desafío pendiente para crecer y desarrollarnos en el país y en el mundo. Que sean estos espacios académicos los que promuevan la investigación y reflexión interdisciplinaria y nos ayuden a proponer acciones innovadoras para proteger a los más vulnerables. Los invito a participar de este evento, el cual, a través del contexto de virtualidad en que nos encontramos, permite llegar a un gran número de personas, quienes están ávidos de escuchar a los ilustres ponentes el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Darles la bienvenida a este espacio. El evento se va a dividir en dos bloques. En el primero se va a realizar la presentación del libro. Para ello contamos con la participación de Germán Alarco, el autor, y con Olimpia Icochea como comentarista. En el segundo bloque, al finalizar, se dará paso a un espacio de diálogo con el público en el cual pueden hacer preguntas o comentarios. Asimismo, también recordarles que al finalizar se hará el sorteo de los 5 libros entre los asistentes. Para ello, quería hacer énfasis de que es importante que se registren en el formulario que ahorita envío por chat. Para empezar este primer bloque, Germán Alarco es economista por la Universidad del Pacífico y cuenta con una maestría en economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. Actualmente es profesor investigador a tiempo completo de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Y bueno, gracias por estar aquí, profesor. Le cedo la palabra para que empiece con la presentación. ¿Y qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la profesora Gloria Armestar, que es jefe del Departamento de Ciencias Sociales, a la profesora Olimpia Icochea, que es profesora de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental, y obviamente a ti, Sandra, y a todo el equipo que está detrás, como parte del Centro de Estudiantes de la carrera de Economía y Gestión Ambiental. La idea de esta presentación es mostrarle algunos de los resultados que se obtuvieron en nuestro último libro. Este recién acaba de salir, tuvo el apoyo, digamos, de la Fundación Oxfam, y uno previo también que ha servido y ha enriquecido el contenido de este documento de Oxfam. Es un trabajo que también fue apoyado por la Fundación Friedrich Ebert. En ese sentido, lo que vamos a mostrar es básicamente algunos resultados del documento de Oxfam, pero también trayendo a la vista algunos de los que se obtuvieron con el documento de la Fundación Friedrich Ebert. Debo anotar que este es libro que está por salir en términos impresos, ya está en su versión PDF en Oxfam. Fue el resultado del trabajo de dos autores, César Castillo y yo, y contó con el apoyo de 5 asistentes de investigación, uno de los cuales es precisamente de la UARP, Mikut Sanchung, y los otros 4 básicamente de la Universidad del Pacífico. Justo nos acompaña uno de ellos, Piero Sáenz, que también trabajó intensamente en este libro. Vamos a mostrar un PPT, obviamente solo vamos a
mostrar los elementos más importantes. ¿Sí? Entonces, lo compartimos, esperemos que no haya ningún problema. ¿Sí? Le estoy compartiendo una versión en PDF, creo que es más ligera. No sé si está a la vista. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, lo primero que quiero anotar es, bueno, ahí está el equipo, César Castillo, yo, Martín Astocóndor, luego Alec Freiler, Paul Durán, Piero Sáenz y Vikut Sanchung. Lo primero que quiero anotar es el epígrafe y creo que es importante. En este momento el país está agobiado de temas coyunturales, en particular políticos, y en ese sentido este documento quiere llamar la atención que debemos fijarnos en el mediano y largo plazo. Es decir, tenemos una visión actualmente muy cortoplacista, muy de nuestro ombligo, muy agobiados en la discusión política, pero en realidad hay que mirar con una visión más amplia y de mediano y largo plazo. Y los problemas que hoy día tenemos, yo soy profesor también de Introducción a las Políticas Públicas, no se circunscriben a este gobierno. En realidad son lamentablemente un continuo que viene desde décadas atrás. Es decir, los problemas de eficacia en la gestión pública no son exclusividad de este gobierno, sino que vienen desde mucho tiempo atrás y pudiéramos hacer un recuento de los fallos, de los problemas que se tuvieron en los gobiernos anteriores. Voy directo a este epígrafe. Es un comentario, una nota de un prospectivista mexicano muy famoso, se llama Antonio Alonso Concheiro, y nos recuerda que hay que mirar alto y lejos. Mirar alto y lejos hacia el futuro no tiene nada de malo. Tener objetivos ambiciosos no tiene que ser malos si uno tiene la voluntad de trabajar para lograrlos. Si seguimos haciendo lo mismo en el pasado que en el pasado, no lograremos nuestros sueños. Necesitamos modificar paradigmas que guían nuestro pensamiento. Necesitamos tener a los activos físicos e intelectuales que nos permitan lograr control sobre nuestro futuro. Necesitamos la energía colectiva que nos permita crecer y desarrollarnos. La idea clave es pensar y partir de los impactos que ha tenido el COVID-19 y cómo estos, conjuntamente con las tendencias que se observan tanto en la economía internacional como la economía internacional, configuran un panorama que no es precisamente alentador en términos del mercado laboral y en términos de la distribución del ingreso. Lo que hacemos en el estudio como tema central es plantear ejercicios de simulación de qué puede ocurrir en la economía si se mantienen las tendencias tanto de la economía internacional como de la economía peruana que se han consolidado para generar un panorama en términos de poca generación de empleo y una estructura de distribución del ingreso más inequitativa. No comentamos aquí, simplemente presentamos la información estadística de cuáles fueron los impactos de la pandemia sobre la pobreza. Y simplemente recordar que la pobreza se amplió en 10 puntos porcentuales. La pobreza monetaria antes de la pandemia, en 2019, involucraba al 20% de la población. Ahora, en tiempo de pandemia, es el 30%. Y igual en términos de la expansión de la pobreza cuando hablamos de la extrema. Entonces, ese tema, que es obvio, no es abordado. En este estudio nos circunscribimos a los impactos que puede tener la pandemia, el cambio tecnológico, las tendencias internacionales y las tendencias en la economía peruana en un escenario entre el 2020 y el 2030. ¿Cuáles son las preguntas básicas de este estudio? Son varias, van desde elementos más conceptuales hasta temas muy empíricos, muy concretos. Las voy a leer. Cómo las pandemias generan más desigualdad y cómo la presencia de elevada desigualdad explica los impactos diferenciados de una pandemia. Hemos revisado literatura internacional para mostrar que el tema de las pandemias y sus impactos sobre
un mayor nivel de desigualdad es un continuo a través del tiempo. Solo en eventos catastróficos como la peste negra en el siglo XIV, la desigualdad se redujo como resultado de la pandemia. ¿Eso por qué? Porque murió casi el 30% de la población en esa circunstancia. Pero en el resto de pandemias de menor importancia, la pandemia genera en el corto y mediano plazo más desigualdad. Y eso mismo es lo que vemos a través de nuestros ejercicios de simulación, más desigualdad a la vista. Lo segundo es cuáles son los principales impactos en el mercado de trabajo a propósito de la pandemia. Aquí podemos tomar la información oficial, mientras que el PBI ya se recuperó. Durante el 2020 la caída de la producción fue el 11%, durante el 2021 hemos tenido una recuperación de la producción del 13.3%, los niveles de empleo de población ocupada no se han logrado, no se han alcanzado a los niveles prepandemia. Existen brechas muy significativas cuando tomamos la información del INEI y menos dramática cuando tomamos la información del empleo formal. Pero en ambas circunstancias, las brechas de desempleo y más allá del desempleo de población económica inactiva se han ampliado. Esa es una evidencia y examinamos también muchos estudios realizados en Estados Unidos, en Europa, donde se muestra obviamente cómo la pandemia perjudicó a los trabajadores directos y en cambio evitó mayores problemas en el caso de aquellos que pudieron trabajar vía digital. Igual esto perjudicó más a las mujeres, perjudicó más a los trabajadores de color, a ciertos sectores medios y bajos de la estructura laboral en todas partes, y estos efectos que se suponen fueron de corto plazo se han mantenido en el tiempo, ¿sí? Y lo que ha resultado no es que la tasa de desempleo aumente, sino que el resultado final, y eso es lo que estamos midiendo, es qué ha pasado con la población inactiva. Hay mucha población que antes trabajaba y ahora no trabaja. Entonces la brecha está por ahí. Y la brecha está también en términos del subempleo, tanto de ingresos como por hora. Y lo cual nos lleva a la palabrita clave que está en el título, que es precarización de las condiciones de trabajo. Esto es, hacia adelante, como resultado de la pandemia, tenemos más población inactiva y tenemos más población precarizada que gana menos del ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades y trabaja más personas por horas que las que habían antes de la pandemia. Lo que se hace con este modelo insumo-producto, que está detallado en el libro, es simular escenarios. Simplemente mantener tendencias inerciales, suponer, por ejemplo, que el contenido de mano de obra por unidad de producto se mantiene constante en el tiempo, pero cuando uno examina la información histórica, se da cuenta que el contenido de mano de obra se está reduciendo. Para producir la misma unidad de producto real, se requiere en todos los sectores productivos cada vez menos mano de obra. Y lo que hacemos nosotros es proyectar eso hasta el 2030. Y al hacer eso, lo que determinamos es que en el 2030, obviamente desde los años anteriores, la brecha de población inactiva va creciendo. ¿Sí? Obviamente si mantenemos los contenidos actuales no hay problema, pero si tomamos la información relativa a las tendencias del contenido de mano de obra por unidad de producto, el problema que tendríamos en términos de personas que permanecen en sus hogares y que tienen que subsistir a cargo de otras personas, o de personas que ante la imposibilidad de encontrar un adecuado empleo va a tener que laborar informalmente, va a tener que laborar de manera precaria por horas y por ingresos menores de los que se deberían obtener en condiciones normales. La tercera interrogante es cuáles son las brechas que la pandemia del COVID-19 abrió durante el 2020
en cuanto al mercado laboral, empleo, ingresos y precarización, y qué ocurrió con la distribución funcional y personal del ingreso. Lo cuarto, cuáles son las tendencias que se podrían observar respecto de la evolución del contenido de mano de obra por unidad de producto, de la participación salarial en la producción bruta y los otros componentes del valor agregado para las principales actividades entre el 2020 y 2030. Yo aquí debo anotar que no hacemos proyecciones porque las proyecciones implicarían incorporar en nuestros ejercicios muchos elementos. Lo que hacemos son ejercicios de simulación, suponiendo 2 o 3 elementos, y a partir de esos 2 o 3 elementos se establecen las proyecciones. ¿Qué podría ocurrir? Quinta pregunta, con el empleo, la distribución funcional y personal del ingreso en diversos ejercicios. ¿Qué pasaría si, con relación a simulaciones tendenciales y con una estrategia que enfatice en la producción y exportación de los sectores extractivos y que genere síndrome de la enfermedad holandesa? Aquí estamos simulando que incidimos en una estrategia con base a los sectores extractivos, en particular la minería y los hidrocarburos. Con esto no estoy diciendo de que hay que abandonar la producción de productos derivados de la minería y del petróleo y del gas natural. Lo que estoy diciendo es que si nos centramos en una estrategia exclusiva con base a la explotación en estos sectores, que generan muchas divisas, que generan algunos ingresos para el fisco no despreciables, podrían generar más, pero que generan poco empleo, lo que vamos a tener como resultado final es que las brechas de población económica inactiva se amplían. ¿Por qué? Porque una concentración de la inversión en sectores intensivos en capital nos lleva a que la brecha de población en edad de trabajar respecto de la demanda de trabajo se amplíe. Aquí hay que anotar que lo que hacemos es tomar las proyecciones demográficas del Perú al 2030, las oficiales, y a partir de eso determinar cuál es la población en edad de trabajar y luego determinar cuánto sería la población ocupada. La brecha de desempleo y población inactiva sería la diferencia entre esa población en edad de trabajar respecto de la población que puede ser adecuadamente ocupada. Y por último, estamos hablando de 300.000 personas más que entrarían en el conjunto de población inactiva. Y lo último es, sin pretender desarrollar una propuesta concreta de cómo hacer frente a lo que derivan de estos resultados, se plantea cuál podría ser el marco metodológico y elementos principales para diseñar una estrategia de recuperación transformadora para el Perú. ¿De dónde tomo esta palabrita? Recuperación transformadora no es una palabra inventada por mí, es un concepto diseñado y, digamos, desarrollado en la Comisión Económica para América Latina, que habla de que las economías a partir de esta pandemia deben recuperar, obviamente, recuperarse de los impactos, obviamente, sanitarios, económicos, sociales que generó la pandemia, pero al mismo tiempo se tiene que trabajar sobre los temas y reformas estructurales que se requieren en nuestras economías. Esta visión de Naciones Unidas, de la CEPAL, también coincide con el planteamiento del Foro Económico Mundial, que habla del gran reinicio. El gran reinicio es lograr un nuevo acuerdo social, y ese nuevo acuerdo social tiene dos estrategias claves: reducir las elevadas desigualdades y, lo segundo, avanzar seriamente en la transición ecológica. En el caso de la CEPAL, los énfasis son tres, porque estos son los que se requieren en nuestra región. Uno, avanzar en la transición ecológica, tema importante para la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la UARM. Y lo segundo, reducir las elevadas desigualdades. Y lo tercero, avanzar en la diversificación productiva. En el documento se presenta información internacional de, por ejemplo, las proyecciones de materias primas del Banco Mundial, las más recientes.
Y observamos, ahí está el detalle para todos nuestros productos de exportación, en el PPT solo para uno, que el cobre efectivamente está subiendo, ¿sí? En términos reales. En el año 2021, en el 2022, pero lo que se espera es una caída posterior. En el caso del oro, lo mismo. En el caso del plomo, lo mismo. En el zinc, el hierro, etc. Entonces, esta estrategia de ufanarse, no, es que hay que orientarnos todo a producir minerales y que todo va a ir muy bien, bueno, la información internacional no va en esa dirección. Entonces, lo que tenemos aquí son 7 interrogantes principales que pretenden ser atendidas en el documento. El tema central es presentar diferentes ejercicios de simulación, no proyecciones, sobre lo que podría ocurrir entre 2020 y 2030 a partir del COVID-19, que es un suceso coyuntural serio. Vamos a cumplir 2 años de aquí a una semana y media, y las tendencias tanto de la economía internacional como de la economía interna. Esto es, elementos de coyuntura y estructura que nos definen escenarios complejos. ¿Cuál es la conclusión final? No se rechaza la hipótesis de que a partir en esta década se produzca una ampliación de las brechas de población inactiva y de desempleo y que la desigualdad se agrave. Esa es la gran conclusión, es la hipótesis que se planteó y la conclusión derivada de eso. Vamos a seguir viendo rápidamente. Este es un tema importante. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de este documento es, parece que se hubiera diseñado pensando en la actual coyuntura, ¿no? Porque decíamos al inicio que estamos agobiados, hartos de esta situación en lo político y en términos de que estamos pensando nada más, mirando nuestro ombligo y mirando el corto plazo. No, la idea de este documento es llamar la atención, es, aquí lo ponemos, alertar, por eso colocamos un reloj despertador, a partir de esta necesidad de alertar lo que puede ocurrir, hay que pensar, hay que concertar y hay que actuar. El libro lo que pretende, como todos los libros de Oxfam, es llamar a la acción. Es lograr un gran esfuerzo de incidencia para que recuperemos lo importante. Cuando uno revisa, justo sacamos hace poco un documento pequeño, periodístico, sobre 10 tesis para explicar la ineficacia de los gobiernos de América Latina y el Perú. Efectivamente nos damos cuenta que pues repetimos los errores de pues las últimas décadas. Simplemente nos orientamos a atender los aspectos urgentes del corto plazo. Y hasta eso con problemas, con limitaciones. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que hay tendencias y frente a esas tendencias, a esos peligros que se nos vienen encima, hay que alertar, pensar, concertar y actuar. Hay un panorama complejo en términos de reducción de demanda de la producción en general, que se agrava por las tendencias estructurales, menor contenido de mano de obra por unidad de producto, y que al mismo tiempo, a través o a partir de la pandemia, se han reimpulsado. Se ha reimpulsado las tecnologías de información y las comunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, que tienen como todas elementos positivos, pero es peligroso en términos de el contenido de mano de obra por unidad de producto y lo que puede pasar en términos de los requerimientos de mano de obra para atender la producción doméstica. Y esto, a su vez, puede retroalimentar un menor crecimiento en la generación de empleo adecuado y reducción de la participación de los sueldos y salarios en el producto, lo cual nos lleva a una suerte de estancamiento. Esta hipótesis que el 2020 planteó Rubini sobre una nueva década perdida, la década que estamos viviendo, es un panorama que se puede volver real, que se puede volver efectivo. Y en ese sentido es importante entender que esto está aquí, ahora,
y que sus efectos pueden ser muy serios. Obviamente, si afectamos y generamos mucha población inactiva, si generamos más desigualdad, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la cohesión social? ¿Qué va a pasar con la violencia? ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad del país? Esto es, si antes de este fenómeno, de estos fenómenos, los problemas eran serios, ¿cómo serán más hacia adelante? Yo debo anotar que recientemente Acemoglu, este teórico, este norteamericano famoso sobre por qué fracasan las naciones, sacó un documento ahora en el 2021 relativo a los efectos del cambio tecnológico. Y desde Estados Unidos mismos están preocupados en el fenómeno. Y obviamente esto es una preocupación, es un tema importante en el caso de los países desarrollados y tampoco es alejado al Perú. Simplemente les doy un dato que se menciona en el libro, mientras que en 2020 caía el empleo, caía la producción en 4%, ¿qué pasaba con la introducción de robots en la economía internacional, en los sistemas productivos? Crecieron 7% en el año 2020. Hay información más reciente que ya no está en el libro, pero que indica que este proceso de incorporación de robótica, inteligencia artificial, que tiene sus lados positivos, está generando un inicio de sustitución de mano de obra por capital. Y esto puede ser serio y no es alejado de la economía peruana. En el Perú, hace unos meses atrás, la empresa Anglo American ya se está ufanando y está mostrando en su operación minera de Quellaveco camiones de 300 toneladas autónomos. Esto es, manejados por robots, manejados a distancia en la realidad. Y eso, obviamente, pues va a implicar una reducción todavía mayor de componente de mano de obra, de contenido mano de obra por unidad de producto. Obviamente requiere más mano de obra calificada, pero el balance final no es muy positivo, salvo en determinadas actividades. Y sobre esto hay una discusión que se presenta en el libro. Sigo presentando, no voy a ver absolutamente todo, simplemente recordar que las pandemias generan desigualdades y las desigualdades generan pandemias. El círculo va en la doble dirección. Y hay una reseña de autores que se muestran a continuación en el libro. Luego, ¿qué ocurrió en términos de la pandemia y los impactos en el mercado de trabajo? Los trabajadores esenciales son aquellos que se ven más afectados en comparación a los trabajadores a distancia. Ha habido un aumento de la precariedad de la vida que caracteriza el capitalismo contemporáneo, abundante en desprotección de trabajo, se agudizan brechas de género, educación, sector, raza, etnia, minorías en los Estados Unidos. Los trabajos con un alto contenido no rutinario están especialmente bien protegidos, incluso si no son de teletrabajo, importancia del contenido de la tarea. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de las pandemias? Decimos, generar más desigualdad, y la desigualdad también es un factor importante explicativo de su incidencia en términos de fallecidos. Se revisan los impactos que han tenido la elevada desigualdad, son negativos, en términos de contribuir a un crecimiento menos sostenible, es negativo en términos de reducir la cohesión social, es negativo en afectar la gobernabilidad de las economías. Y hay mucha literatura que se va mencionando. Debo anotar también que en el trabajo previo de la Fundación Eber se identificó que la primera variable explicativa de los fallecidos en América Latina, dice, se evaluó si había que incorporar la incidencia de contagiados de cada economía por cada 100.000 habitantes, lo cual es rechazado. Se encontraron los signos adecuados en la regresión, es corte transversal, 20 economías, que consisten en que en la medida en que los gastos de salud eran mayores, obviamente menor incidencia de fallecidos,
En caso de que el porcentaje de la situación de la población en empleo vulnerable fuera mayor, obviamente la incidencia de fallecidos era más alta. Si el porcentaje de la población adulta fuera mayor, obviamente la incidencia de fallecidos era más alta. Y el tema clave era la prevalencia también de sobrepeso en niños menores de 5 años y gastos en salud respecto del PBI con parámetro negativo. Pero debo anotar aquí que la principal variable explicativa fue, igual que en el caso peruano, justo no lo puse, fue el de la brecha, fue a partir de los resultados anteriores se correlaciona la variable de pérdida de posición de desarrollo por desigualdad con respecto al total de fallecidos como la variable más importante. Y lo mismo ocurre en el caso de la serie de corte transversal. Esto es, efectivamente, la desigualdad fue la principal variable explicativa para explicar el número de fallecidos entre las diferentes economías del país. ¿Sí? Ahí efectivamente hice no copié el punto que era central. ¿De acuerdo? Modelo central, se incluye el no rechazo de la hipótesis en cuanto a la pertinencia de incorporar la incidencia de contagiados de cada economía por cada 100.000 habitantes. En adición, se seleccionó la pérdida de desarrollo por desigualdad estimada por PNUD para el año 2019. Y después hubieron los otros factores. En la medida en que se tenían adultos mayores con comorbilidades, obviamente la incidencia de fallecidos era mayor. En la medida en que había una mayor percepción ciudadana de calidad entre mala y muy mala de los gobiernos locales, la incidencia de fallecidos era más alta, etc. Sigo avanzando. Solo voy a ir a lo central porque ya tengo alrededor de 5 minutos. Simplemente anotar que la pandemia generó durante el 2020 un gran incremento de la población inactiva, de más de 2 millones de personas a nivel nacional, y de estas 2 millones de personas, alrededor de 500.000 no se han reincorporado al mercado de trabajo, a pesar de que los niveles de producción de 2021 son ligeramente superiores a los niveles de producción del año 2019. Solo voy a ver algunos elementos clave, hay mucha información. Obviamente la caída de los ingresos reales fue dramática en el año 2020 y con un fenómeno bastante interesante que nadie ha mencionado, en el sentido de que las brechas de desigualdad entre los que recibieron más ingresos y respecto de los que recibieron ingresos menores o nulos, se hizo mayor. Aquí yo tengo la evolución de la producción, prácticamente se recupera, y esta es la evolución de la producción ocupada, adecuadamente ocupada. Entonces, nada que ver con la información previa a la pandemia. ¿Sí? Esto ha cambiado un poco, el nivel de producción ha crecido un poco más, pero el nivel de empleo lo ha hecho también, pero sin llegar a los niveles del año 2019. Si vemos qué ha pasado con el ingreso promedio mensual, miren, la caída ha sido dramática, mientras que la producción prácticamente se ha recuperado. ¿Sí? Aquí en el libro se utiliza información hasta marzo y junio del año pasado. Estos son los ingresos de los asalariados, cómo cayeron, mientras que la producción prácticamente se ha recuperado. Si evaluamos qué ha pasado con los ingresos de los súper ricos del mundo, aún en la pandemia hubo un incremento significativo, ¿sí? Del 7%. Antes representaban alrededor del 12% del producto, ahora sus ingresos, su riqueza, perdón, representa el 16% del producto mundial.
Aumentó el número de ricos en alrededor del 30%, de 2.200 a 2.700, y el monto de su riqueza aumentó en 4 puntos porcentuales del producto. Los billonarios peruanos tampoco se han quedado atrás, vieron crecer su riqueza de 7.600 millones de dólares a 11.400. Esto es información de Forbes. Si hubieran mantenido su riqueza en acciones, por ejemplo, en este caso es de Nasdaq, de acciones tecnológicas, solo en el 2020, tuvieron un incremento del 35% del valor de su riqueza. ¿Sí? En esa magnitud crecieron su riqueza. Y su rentabilidad real siguió siendo positiva, ¿sí? Salvo algunos subsectores particulares, pero mientras que ellos mantenían rendimientos reales, ¿qué ocurría? La participación de, vamos a ver, esta es la evolución de la riqueza, de la pobreza, 3 millones de pobres más como resultado de la pandemia, y lo que tenemos a continuación es que los ingresos de la mayor parte de la población, mientras que los accionistas internacionales tuvieron un incremento de sus ingresos nominales asociados al valor de su riqueza del 35%, miren lo que pasó con el ingreso de la mayoría de los agentes económicos. Todos negativos, a excepción de los propietarios trabajadores dependientes agrícolas, que crecieron en el 3.1%, el del sector telecomunicaciones, que creció en 4.6%, ¿sí? El resto sufrió severas caídas. Aquí hay que anotar que aquí tenemos también la información, miren, caídas del 15%, 16%, 23%, ¿sí? Dependiendo del nivel educativo, el sector en que se trabaja, etc. Solo en el sector agrario vamos a tener subsectores con importantes caídas, como los productores de papa, que tuvieron una caída en sus ingresos del 13%, mientras que los productores de ajo tuvieron un incremento de sus ingresos del 120%. Voy acelerando ya para ir terminando. Lo que decimos aquí es, decíamos, la Federación Internacional de Robótica calcula un stock de tanto desde el 2010. En 2020 aumentó el número de robots en 7% respecto de una caída en la producción del 4,5% anual. Hay estudios sobre cuál es el impacto de riesgo de la automatización en países como el Perú, con información en el 2018, esto es para el 2000, finales de la década, 2030, donde se señala que se va a perder el 19% de los puestos, de los cuales, según es estimado, el 5% correspondería al sector primario, casi 30% del sector secundario, donde la robótica puede entrar a actuar, y por último del sector terciario. ¿De acuerdo? Si vemos las gráficas de contenido de mano de obra por unidad de producto, también observamos pues estas tendencias, es la línea punteada, tendencias decrecientes en la mayoría de los sectores productivos. ¿Sí? Contenido de mano de obra por unidad de producto, ¿sí? Por sectores productivos. ¿Sí? Seguimos adelante. No voy a ver esta parte, se las dejo para que lo lean en el libro, cómo se hacen las simulaciones, para las simulaciones de empleo, para las simulaciones distributivas. Se toman de manera independiente, ahí hay una limitación. Aquí está el modelo insumo-producto que se utiliza, los principales resultados, ¿sí? Y solo me voy a ir a un ejercicio. ¿Qué pasa con los indicadores de desigualdad? ¿Sí? A propósito del año 2020, los escenarios al 2020-2030, se proyectan, como decíamos, la oferta de trabajo, y ahí están los escenarios que se van trabajando, y se tratan de determinar cuáles son estas brechas de población económica inactiva y cuáles son estas brechas en términos de
la distribución funcional del ingreso, ¿de acuerdo? En la estrategia de recuperación en base al sector primario exportador, lo que tenemos como resultados, esto es en miles de personas, más población inactiva en todos los escenarios, un incremento entre 463.000 y 636.000. Este escenario es la proyección menos los escenarios tendenciales. Una estrategia basada en sectores extractivos puede generar divisas, sí, pero no genera mucho empleo. Y eso se refleja en estos resultados. Y no solo genera poco empleo, sino que genera más desigualdad. Aquí tenemos los resultados en términos de desigualdad. Y ya para terminar, simplemente recalcar cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para construir una estrategia alternativa que incida en transición ecológica, que incida en reducción de elevadas desigualdades, que incida en la generación de empleo y que incida en la diversificación productiva. Y lo que nosotros decimos es que hay que partir del análisis de las tendencias y riesgos de la economía internacional, no hay que partir diseñando una estrategia mirándonos el ombligo, sino viendo qué está ocurriendo en el mundo. De ahí retomar los nuevos retos del exterior, que son básicamente cambio tecnológico acelerado, IA, robótica, TICs que generan efectos sobre el empleo, y mayores desigualdades. De ahí hay que sumar los retos internos, hay que evaluar nuestro proceso de planeamiento estratégico, que es fundamental, que es la primera política pública. Hay que revisar y reformular nuestra visión de país, lo que queremos ser, a donde queremos llegar al 2030, al 2050, plantear escenarios, de ahí ver cómo esta pandemia genera otros efectos, ¿sí? Y de ahí establecer objetivos de política 2021-2026, atender las urgencias del presente, pero con mirada de largo plazo. No voy a ver otros elementos. Miren, esto es lo que está pasando con el crecimiento de las exportaciones mundiales respecto al PBI mundial. En las décadas de los 50, 60, las exportaciones eran el elemento dinámico de la producción mundial y aquí se está perdiendo dinamismo. Entonces hay que mirar un poquitito hacia adentro. Hay que buscar exportaciones, sí, es válido, es legítimo, pero hay que pensar en nuestros mercados internos también. Estas son las proyecciones de los precios de nuestras materias primas, en particular del cobre, diferentes escenarios, un gran pico y de ahí una ligera caída. Lo mismo ocurre para la mayoría de los productos. Y termino recordando que la idea es que este documento, decíamos, nos alerte, nos haga pensar, nos haga concertar y nos haga actuar. Y quiero aterrizar en unas líneas de acción. Son 5 temas que hay que, obviamente, a partir de la pandemia, enfrentar severa crisis sanitaria y económica. Yo sí creo que hay que ajustar, no hay que cambiar, hay que ajustar la constitución política, es un nuevo acuerdo social. Hay que llevar a cabo reformas estructurales, regulatorias, institucionales y políticas. La base de nuestros problemas es desde los años 90, en que se destruyó aún más a los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos buenos, que involucren a la sociedad, que no sean de una sola persona, que incluyan a tecnopolíticos, que incluyan técnicos, estamos perdidos, ¿sí? Y ahí, pues, muchas reformas políticas que se han mencionado. Y por último, enfrentar impactos del corto o mediano plazo de los graves retos y tendencias del entorno externo. Simplemente agradecerles la posibilidad de presentar este documento. El libro creo que es interesante y la idea es sacudirnos y decirnos que si seguimos mirando nuestro ombligo, regodeándonos en nuestra crisis política, regodeándonos de estar al lado del precipicio, simplemente nos podemos caer al precipicio.
y que en el campo de lo económico el gran problema es generar empleo, empleo adecuado, empleo decente, y el gran reto es que las brechas de la desigualdad, que ya son amplias, no se amplíen más. Si esto lamentablemente ocurre, lo que tenemos a la vista es menor crecimiento económico, y yo creo que eso coadyuva a que hemos pegado un salto en el 2021, pero en el 2022 vamos a tener un crecimiento más pequeño. Y si incidimos en las elevadas desigualdades, lo que vamos a tener es ese crecimiento pequeño, ese estancamiento, esa pérdida de cohesión social, más violencia, menos gobernabilidad, que nos llevaría pues al precipicio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperaríamos los comentarios de la profesora Olimpia Icochea y los comentarios de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, continuamos con la siguiente ponencia. Olimpia Icochea es magíster en estudios interdisciplinarios por la Universidad de California, Berkeley, y magíster en economía por la Universidad de Georgetown, ejecutiva con 25 años de experiencia en desarrollo económico en América Latina, con énfasis en educación, y actualmente labora como docente de tiempo parcial en nuestra casa de estudios, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le cedemos la palabra, profesora. Muchas gracias, Sandra. Ante todo, agradecer la invitación de ustedes, de Sandra y de los alumnos. Me siento muy honrada de comentar nuevamente otro libro del profesor Alarco. Este libro, además de serme muy interesante, me ha causado mucho dolor, porque mientras lo leía me acordaba lo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Como dijo el profesor Alarco, el impacto de la pandemia en nuestra distribución del ingreso, que era bastante mala, ya ha empeorado una situación muy complicada que tenemos. ¿Y por qué? Porque ese número de muertes, y no solamente muertes, porque las estadísticas dicen que hay personas que se contagiaron y que tienen efectos todavía, que van a tener efectos, tanto así que hay hasta una publicidad de un neumólogo en RPP que si tuvo COVID, véase, por favor, secuelas en el pulmón. Esta situación que vivimos, siendo ¿no? los primeros en la cantidad de muertos, ¿no? por habitante, se debe, como dice el profesor Alarco, a una mala distribución del ingreso y a un problema de precariedad de nuestro empleo. Por ejemplo, tenemos cerca del 80%, cerca del 80% de nuestra PEA informal. Entonces, al tener una PEA informal, fue muy complicado generar mecanismos para poderla compensar por la cuarentena. Todos hemos escuchado historias con respecto a que los bonos no llegaron a la gente que debió llegar, mientras que de repente gente que sí tenía hasta seguro social apareció con bono, ¿no? Un ejemplo. Y en segundo lugar, las personas del sector informal no tienen seguro de salud privado, solamente acceden al sector público, con unas limitaciones en inversiones y calidades de servicios dramáticas, con lo cual realmente no pudieron acceder a servicios de salud, no pudieron tener oxígeno, no pudieron tener la emergencia. Y estamos hablando 80% de la PEA. Entonces, yo creo que realmente la situación que vivimos es muy dramática, pero el mismo encierro no nos ha permitido ver esa magnitud. Y a mí lo que me llama la atención es cómo realmente no ha habido una mayor protesta, ¿no? de este hecho de que se haya hecho tan patente el problema de distribución del ingreso que estamos arrastrando. El profesor Alarco lo presenta para mí muy correctamente y genera todo un debate, es ¿por qué tenemos 80% del sector informal? O sea, ¿qué pasa con nuestra estructura productiva? Y qué ha venido sucediendo, ¿no? Desde, digamos, desde los años 50.
bueno, nuestra estructura productiva no puede generar suficientes puestos de trabajo y menos puestos de calidad. Estamos hablando de, cuando hablamos del sector formal, estamos considerando diferentes tipos de puestos, ¿no? Desde los que trabajan en los cines que cerraron hasta los grandes ejecutivos. Entonces, yo concuerdo con el profesor Alarco que algo que nosotros deberíamos cuestionarnos con esta pandemia es a qué estamos apostando, qué hemos querido, cuáles han sido nuestras estrategias con respecto a ver qué cambios podemos generar en nuestra estructura productiva. Como se viene hablando, es lo que es la explotación minera, dado los cambios en los precios, sigue siendo central al debate, además con todos los problemas que hay, ¿no? Relacionados a la población, porque claro, la minería se da nuevamente en un contexto de mala distribución del ingreso. Es diferente si una mina va a explotar en sitios donde los pueblos tienen los servicios básicos. Bien, pero no es el caso. Entonces se agudizan muchísimo más las diferencias y se generan mucho más problemas. Entonces, como estamos en el tiempo de la polarización, ¿no? Las situaciones son, bueno, acá la minería que gana mucho dinero, que es correcto, como lo ha presentado el doctor Alarco, y aquí las poblaciones que están manipuladas y que no las dejan trabajar. No voy a entrar a los detalles de ese debate, pero lo único que volvemos a ver aquí son los efectos de una mala distribución del ingreso que es creada por dos aspectos. La estructura de nuestro sector productivo, por un lado, y luego toda la parte de los servicios que da el Estado, que debería dar el Estado, para redistribuir mejor el ingreso. Estoy hablando de ¿qué? Educación, salud, agua, saneamiento, vivienda. Simplemente esos cuatro. Dejemos toda la parte de gestión del Estado, la parte de medio ambiente. Simplemente esa es una combinación letal, esa es una combinación de la que si no nos cuestionamos ahora, no vamos a poder salir. Y entonces las proyecciones que hace el profesor Alarco son totalmente válidas. Con esta mala estructura productiva, no vamos a poder asegurar mayores puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo de calidad, mejorar por lo tanto, nuestra distribución del ingreso. En realidad estamos condenados, con lo cual realmente este libro para mí es como la primera piedra para generar un tremendo debate que este es un momento importante de discutirlo. ¿Y por qué? Porque la pandemia ha venido para quedarse. La pandemia no solamente ha generado cambios acá, no es que algunos negocios cerraron y no van a volver a abrir, sino que la pandemia ha generado cambios a nivel internacional. Y nosotros somos una economía integrada a la economía internacional, al sector externo. Entonces, definitivamente vamos siempre a tener los efectos, con lo cual, ese es otro aspecto que concuerdo con el profesor Alarco, decir que nos va a salvar un modelo primario exportador, jamás, porque no podemos depender simplemente de la variación del precio de un mineral. Además que esta historia la hemos vivido muchísimas veces, en mucho tiempo, y la acabamos de ver con lo que pasó con Venezuela. Realmente es muy limitado que nuestro debate se circunscriba a esto. Con esto no quiero decir que no tengamos que seguir pensando que estamos integrados al sector externo y que realmente muchas de las actividades productivas, cuando hablamos de nuestro
sector productivo debería tener una mirada hacia cómo podemos aprovechar las oportunidades de la economía internacional. Pero para eso, uno de los aspectos que también ha sido postergado en el debate y que yo veo que trae, que lo pone en la mesa el texto del profesor Alarco, es toda la parte de la transformación productiva, cuando el profesor Alarco maneja las tablas de insumo-producto. Y entonces, es decir, ¿qué realmente, cuáles son las actividades productivas que generarían mayor trabajo? Y las actividades productivas que generan mayor trabajo para mí son aquellas que presentan mayor valor agregado, mayores cambios en el proceso productivo. Puede ser para el mercado interno, puede ser para el mercado externo, pero es diferente, es decir, el trabajo, por ponerlo de una manera muy frívola, que va a generar, por ejemplo, el poner una tienda de artículos caros como carteras, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente va a generar a una dependiente. Mientras que el trabajo que puede generar poner una fábrica o seguir trabajando en mejorar los productos de agroexportación que estamos ahora en demanda y que estamos exportando, es otra cosa. Entonces, una discusión que hace mucho tiempo yo no escucho es eso. ¿Cuáles son los sectores productivos que deberíamos impulsar? Estuve, por curiosidad, ¿no?, mirando la participación de la estructura productiva en diferentes países. Lo más básico, cuánto es la participación de la agricultura, de la industria y de los servicios. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no llega a un 20% ahora de su estructura Estados Unidos, el sector manufactura no explica ni siquiera un 20% del total del PBI en Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Porque Estados Unidos exportó sus fábricas, las envió a los países donde menor costo iba a tener, especialmente mano de obra que se nace, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero es que eso era lo natural. Pero si lo comparamos con otros países como Alemania, por ejemplo, Alemania, su sector industrial es del 27%, y China es obviamente, que está fabricando desde Lenovo hasta zapatillas, es del 38%. Entonces, este es un punto muy importante, porque cuando hablamos de industria, no estamos hablando de los modelos de ejecución de importaciones y anteriores. Como yo lo veo, estamos hablando de lo que es transformación productiva, mayor valor agregado. Y eso es lo que puede permitir mayor generación de empleo en las diferentes fases. El otro aspecto que me generó, ¿no?, este análisis leyendo el libro del profesor Alarco es sobre el empleo, es decir, cuáles son las actividades que además generan empleo de calidad. Volvemos a Estados Unidos, que es un caso que he venido estudiando de alguna manera. Estados Unidos, sí, su sector servicios ha crecido tremendamente, ¿no? Todos vemos que Estados Unidos sigue siendo una potencia, sigue creciendo en el PBI, y si bien su sector industrial se ha reducido, sus otros sectores han crecido, diferente a Perú. Ya lo voy a mencionar después. Pero, ¿qué pasa con la calidad del empleo en Estados Unidos? Si se van las industrias, ¿no?, si se van a otros sitios, ¿qué empleo queda? Quedan empleos, como se dice, en la esfera de servicios. En la esfera de servicios, bueno, hay empleos que pueden ser con cierto nivel de sofisticación, como, por ejemplo, ventas, ¿no?, toda la parte logística, pero también pueden ser servicios muy básicos, como simplemente limpiar baños. Entonces, un trabajador que maneja un camión o que limpia un baño
qué perspectivas, qué proyección puede tener para mejorar su capital humano. Antes, cuando se fabricaban los autos en Estados Unidos, en Detroit, los obreros que entraban podían tener una carrera, por eso se llamaba la carrera profesional o la carrera técnica. Podían tener una carrera, aprendían y desarrollaban y mejoraban sus ingresos. Ahora, hay muchas actividades que se realizan de servicios que no van a permitir una mejora en desarrollo, es decir, no van a permitir que elevemos nuestra productividad. Y obviamente en eso sí, los neoclásicos tienen mucha razón. No se eleva la productividad, no se elevan los ingresos. Entonces, esto es un aspecto clave que yo rescato del libro del profesor Alarco, o los dos. ¿Cuál es nuestra estructura productiva? ¿Qué nos está permitiendo nuestra estructura productiva? Sobre todo ahora, que no vamos a poder compensar, que no vamos a poder volver a recuperar lo que perdimos con la pandemia, porque hay aspectos que no se pueden recuperar, porque además no estamos en un mundo estático, estamos en un mundo dinámico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, y ahora paso a la parte de la tecnología, que el mundo va cambiando. Todo lo que es. Entonces, ustedes han observado en banca, aquí, ¿no? En Perú, en el sector de la banca, en el sector de seguros, todo lo que es servicios financieros, que ha crecido muchísimo. Ya se viene usando tecnología que reduce el empleo. Ya se viene trabajando en inteligencia, se ha incorporado inteligencia artificial. Tanto es así que cuando uno tiene algún reclamo con Telefónica o con el banco, solamente están los famosos bots, ¿no? Y los bancos cada vez dicen, por favor, no venga al banco, no venga al banco, utilice las aplicaciones. Entonces, estamos en un punto que tenemos que preguntarnos y realmente tener esta discusión tan postergada que yo le digo a mis alumnos en desarrollo económico, hacia dónde queremos ir. O sea, los países que se desarrollaron se hicieron esa pregunta y optaron por ciertas estrategias. Nosotros es que como seguimos inercialmente. Entonces, estaba también mirando cómo ha cambiado nuestra estructura productiva. Miré la de Estados Unidos y es increíble, por ejemplo, cómo ha bajado la industria, bajó la agricultura y se elevó todo lo que es servicios, ¿no? Ha rendido para algunos, no para todos, pero bueno, es una realidad de ellos. La nuestra, ninguna, salvo la agricultura y la industria, que han reducido su participación en el PBI, no ha cambiado nada más. La minería, que tanto decimos que nos puede salvar, la minería en el año 50 era un poco más del 10% del PBI, en el año 2020 sigue siendo como un poquito más del 11% del PBI, obviamente con algunas fluctuaciones en los buenos años. Con lo cual quiere decir que nosotros mucho no hemos cambiado. Servicios, uno decía, bueno, pero en los 50 había más industria. Bueno, sí, había más industria, pero los servicios también eran importantes. Han tenido ciertas fluctuaciones y estamos en el mismo nivel de participación de los servicios. Con lo cual, con nosotros han pasado dos cosas. Nunca nos hemos preguntado, después del modelo de sustitución de importaciones, ¿dónde estamos ubicados? No, ¿dónde estamos en el sentido dónde estamos con respecto al contexto internacional, que es lo que dice el profesor Alarco? No nos podemos estar mirando el ombligo, obviamente somos un país que está integrado. ¿Dónde estamos y cómo vamos a aprovechar esto? O sea, ¿cuál va a ser nuestro alcance y qué podemos hacer? Es una discusión que no se ha generado y que yo realmente le agradezco al profesor Alarco haberla traído y espero que se genere mucho más con respecto a estas preguntas. Por último,
solamente unos comentarios con respecto a la tecnología, porque ese es otro tema que estoy incorporando en mis clases de desarrollo económico, y la tecnología siempre se va a dar, los cambios tecnológicos siempre se van a dar. Se dieron desde los 1500, finales de los 1500 en Inglaterra, y se va a seguir dando, y van a tener repercusiones en el empleo. Y cada vez, y siempre se dan en forma diferente. En Estados Unidos, además de toda la globalización, de toda la exportación de la industria que se hace también a raíz de la tecnología, es decir, las comunicaciones permiten que uno pueda ahora fabricar computadoras Lenovo en China y tener una cercanía, ¿no? Un monitoreo mucho más fácil. Antes no se hubiera podido hacer con todo este desarrollo de comunicaciones. La tecnología siempre va a desarrollarse y siempre va a generar efectos en el empleo. El tema no es solamente si se van a reducir los empleos, sino qué cambios en los empleos, qué nuevas oportunidades puede generar también la tecnología. Y entonces acá veo lo mismo, ¿no? Como una pasividad, una inercia. Si vemos las decisiones de capital humano de la gente, de los profesionales, ¿por qué están optando? Y si vamos a seguir produciendo administradores de empresas, con todo respeto, administradores de empresa con énfasis en mercadeo, y no vamos a optar por carreras más científicas, que es para eso que está viniendo, por ahí se está dando el desarrollo tecnológico, entonces presentamos el riesgo de todavía perder muchísimo más esta carrera, estos cambios que se vienen dando. Entonces, no solamente es que no nos vamos a quedar, van a haber menos puestos de trabajo, sino que vamos a quedar totalmente postergados. Entonces, todos estos aspectos a considerar, yo pienso que el profesor Alarco escribe un libro, lo presenta, pero somos también todos nosotros los que tenemos que tenerlo presente cuando vamos a votar, cuando realmente elegimos un trabajo, cuando decidimos en qué nos vamos a invertir el capital humano o lo que vamos a promover. Pero en síntesis, agradezco al profesor este esfuerzo porque plantea preguntas muy importantes que han sido postergadas. Bueno, esto por ahora y también abierta a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Muchas gracias, profesora Olimpia. Bueno, ahora damos paso al espacio para hacer preguntas o comentarios. Me parece que hay una compañera que quiere hacer un comentario. Angélica. A ver, mientras Angélica se conecta, si es que alguien más tuviera alguna pregunta o comentario, puede colocarlo por el chat o levantar la manito. Sandra, como moderadora, entonces puedes aprovechar y hacernos una pregunta. Ok. Sí, más que esta pregunta era como que un comentario. Revisando el libro del profesor Alarco, hay algo que me llamó mucho la atención, porque justo en la parte, en la sección donde habla sobre esta reactivación transformadora y menciona las discusiones, justo menciona de que hay una discusión
que es el Gran Reinicio, que está a cargo del presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, donde se reúnen anualmente empresarios y políticos importantes. Y bueno, dentro de los componentes principales que colocan, que sugieren, o de la agenda, me parece interesante es esto que se menciona, de que los gobiernos deberían implantar reformas que promuevan resultados más equitativos, que puedan incluir, y entre paréntesis, los autores pongan atención, cambios, aumentos en los impuestos sobre el patrimonio, el retiro de los subsidios a los combustibles fósiles y las nuevas normas que rigen la propiedad intelectual, el comercio y la competencia. Es un punto que me pareció muy interesante dentro del libro. Si quieres comento, Sandra. Efectivamente en el Perú creen o dicen o afirman muchos, especialmente desde los poderes económicos y mediáticos, de que esta idea de la recuperación transformadora es una idea que surge desde el ámbito progresista, desde las izquierdas y demás. Y llama la atención, y por eso rehabilitamos mucho lo que plantea el Foro Económico Mundial, en el sentido de que los dos grandes retos a enfrentar de ahora hacia adelante son, para ellos, que son los grandes empresarios del mundo y los líderes políticos internacionales, es la elevada desigualdad y es la necesidad de avanzar seriamente en la transición ecológica. Entonces, esto que venimos comentando en el Perú, algunos pocos, tiene su base en lo que está discutiendo a nivel global. Y efectivamente, ahí lo que estamos haciendo es casi que poniendo entre comillas que ellos hablan de la necesidad de un nuevo consenso social. Efectivamente, como señalaba la profesora Olimpia Icochea, la pandemia vino para quedarse. La pandemia ha generado grandes efectos. Muchos queremos decir que, bueno, ya vino, pasó, nos golpeó y hay que olvidarlo. No, 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 no. La pandemia ha generado grandes transformaciones que se están dando y que se van a seguir dando en el tiempo. Y lamentablemente, como se comenta en el libro, ha agravado las brechas de desigualdad. Y en todas partes, menos en el Perú, decimos que no ha pasado nada. Y todo el mundo repite de que hay que seguir con la inercia de siempre. Me gustó el comentario relativo a que nuestra estructura productiva es la misma de siempre. Y aquí debo anotar, a mí me ha tocado hacer análisis sobre la estructura de las exportaciones, comparar, por ejemplo, cómo ha evolucionado la estructura de las exportaciones de China respecto del Perú. Y nos vamos a dar cuenta que la del Perú es la misma. Y si pudiéramos tener estadísticas del siglo XVIII, va a ser más o menos la misma sin los productos agropecuarios de exportación que la que tenemos ahora. Mientras que China cambió su estructura exportadora en 10 años. Y en 15 años, y antes era bienes manufacturados de poco procesamiento, y lo pasó en 10 años a una estructura de comercio exterior basada en productos manufactureros de alto contenido tecnológico, y que son los que se demandan más a nivel internacional. Mientras nosotros seguimos con esa inercia, en todas partes hablan de diversificación productiva, hablan de generación de valor agregado, hablan de transición ecológica, hablan de reducción de las desigualdades, y ese tema en el Perú, por ejemplo, no existe. Cuando yo hablo de reducción de las elevadas desigualdades, bloqueo absoluto. Aquí no pasa nada, mientras que en todo el mundo se discute como un problema grave, un problema que está destruyendo la cohesión social, la tolerancia, que está dividiendo dramáticamente a las sociedades, pero en el Perú no hay problema alguno. Luis Ángel, ¿puedes abrir tu micro? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel, estoy en la carrera de Ingeniería Industrial. En primer lugar, estoy muy emocionado porque estos temas me encantan, la verdad. Y al escucharlos, aprendí un poco. Tengo una siguiente pregunta. Si bien es cierto, hay una desigualdad social,
a mí me gustaría saber, o sea, de qué forma podemos combatir esas desigualdades, ¿no? Si bien hemos identificado el problema, pero de qué forma podemos resolver ese problema. Y otra es sobre los partidos políticos, que me interesa particularmente, porque si bien es cierto en la actualidad, todas las personas que están en partidos políticos están por intereses individuales. Entonces, ¿qué puntos o qué recomendaciones nos daría usted para mejorar los partidos políticos? Esa es mi pregunta. Gracias. Dos temas y después le cedo la palabra. Olimpia, ¿tú quieres comentar primero? Adelante, Germán. Bueno, gracias. No, simplemente la elevada desigualdad. Por ejemplo, un tema que comentamos y que se plantea a nivel internacional es la construcción de un nuevo consenso económico social. Y ahí estoy leyendo también lo que plantea el propio Foro Económico Mundial. Mientras que en el Perú rechazamos la mayor parte o los temas fundamentales de la propuesta de reforma tributaria que planteó el ministro Pedro Franque, eso es lo que se está discutiendo en Europa, en Estados Unidos, ¿sí? En Chile, pero en el Perú no se puede discutir. Efectivamente hay que enfrentar la elevada desigualdad en dos caminos. El primer camino es incidir en lo que venimos haciendo, que es la creación de igualdad de oportunidades. La creación de igualdad de oportunidades es trabajar en serio en términos del sector educación, del sector salud. Efectivamente nos hemos abocado a atender la pandemia, pero tenemos que mejorar claramente nuestra infraestructura y el gasto estructural en el sector salud. La pandemia nos agarró con los indicadores peores de América Latina. A mí me tocó hacer un trabajo sobre esto, relativo a cuánto se gasta por habitante, cuánto se gasta como porcentaje de salud, del PBI, perdón, en salud, en diferentes vertientes, y estábamos en 2019, antes de la pandemia, peor, obviamente, que Colombia, que Chile y que Brasil, y estábamos peor, a casi la mitad del gasto en salud en Ecuador, y peor del gasto en salud en Bolivia. Entonces, cuando vemos nuestros desafortunados 205,000 fallecidos, efectivamente, pues fueron resultado de ¿qué? De nuestras deficiencias estructurales en el sector salud, de las deficiencias en términos de las condiciones de la vivienda. No hay que olvidar que 1/3 de las viviendas no tenían agua potable y entubadas, y lo siguen sin tener. Y que 1/3 también no tiene, ¿cómo se llama? Piso de cemento, es piso de tierra. Y le decíamos a la población que trabaja en el ámbito informal, lávese las manos 10 veces al día, 30 segundos, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde podía hacerse eso? Entonces, el tema de reducir las desigualdades habla de crear oportunidades a partir de la educación, de la salud, condiciones mínimas y de calidad para todos. Yo no creo mucho ya el tema de enfocar, porque realmente las brechas son gigantes. Y lo voy a plantear de una manera también media banal. Yo ahorita tengo un seguro de salud privado, ¿sí? Y lo voy a tener hasta el momento en que esté trabajando, ¿sí? En este caso, en la universidad donde vengo trabajando. Pero yo sé que al día siguiente de que me retire del sistema de mi universidad, yo no voy a poder acceder a la salud privada, ¿sí? Porque las pensiones que se generan, que hemos constituido a través de un sistema privatizado, que se refieren exactamente a nuestros aportes, nos permiten un valor de, ya recuerdo, me he olvidado el nombre técnico, no sé, el 20% de mi último salario, o el 25% de mi último salario, si bien me va. Y obviamente eso no me va a permitir acceder a la salud privada, a la cual se accedo ahora. Y en ese sentido yo creo que hay que trabajar en la creación de oportunidades iguales para todos,
que hay que trabajar en los servicios universales, ¿sí? Donde el tema de la salud no es para los pobres, sino para todos. Todos vamos a terminar accediendo a los servicios públicos, salvo los ricos, digo, no sé, el que tuvo un patrimonio, no sé, de $1 millón, ese sí podrá seguir accediendo al servicio de la salud privada. Un trabajador de sectores medios, ni bien se jubila, no tiene esa posibilidad, porque las primas que hay que pagar sencillamente se llevarían el 30% de mi ingreso periódico, de mi pensión. Y lo tercero, que en el Perú tampoco se quiere oír, es que efectivamente necesitamos ampliar la recaudación tributaria. En el documento se presenta información homogenizada de la OCDE, la última disponible. Quizás ahorita está por salir la nueva. El tema es que, de acuerdo a la información homogenizada de la OCDE, la presión tributaria peruana es del 16.6% del producto, mientras que el promedio de América Latina es el 23%. Estamos entre 6 y 7 puntos porcentuales por debajo, que en términos de mayores ingresos para el fisco son 200 por 6, son 12.000 millones de dólares que tendríamos que recaudar adicionalmente. ¿Y eso de dónde los vamos a recaudar? No se vale recaudarlos a través del impuesto general a las ventas, no podemos hacerlo por el lado de los impuestos a las importaciones, tenemos que hacerlo por el lado de los impuestos a la renta. Y en ese sentido, yo he hecho análisis sobre lo que es la carga tributaria, está en el libro, a los sectores extractivos. Y esa carga tributaria efectiva ha caído a la mitad en los últimos 10 años. Yo simplemente hasta me retorno al virreinato. Ya en el virreinato hablábamos del diezmo o el cuarto, ¿sí? Y el diezmo es una mayor presión tributaria a los sectores extractivos de lo que tenemos actualmente, ¿sí? Yo creo que entonces decimos, creación de oportunidades para todos, servicios universales, básicos, de alta calidad para todos, y 3, la necesidad de una reforma tributaria que incida sobre, efectivamente, impuestos a la renta, en los que más tienen, sin ahogarlos, y, ¿cómo se llama? Impuestos ecológicos también, porque cuando uno ve la estructura tributaria de las economías desarrolladas, hay ahora, en los últimos años, una gran incidencia hacia temas que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, reducción de emisiones gases lluvia ácida, etcétera. Entonces, sí necesitamos un nuevo consenso social para lograr una nueva estructura tributaria, simplemente como un dato. OCDE también. El gasto en prestación de servicios sociales de Perú es equivalente al 2% del PBI. El gasto equivalente en América Latina, de acuerdo a la misma clasificación, es el 4%. Y el gasto de eso mismo en Europa, en la OCDE, es el 8% del producto. Si queremos pensiones decentes, si queremos salud decente, si queremos educación decente, pues hay que dar una verdadera reingeniería, una verdadera inversión en estos sectores. Y eso de que los sectores medios no vamos a acudir a la seguridad pública, a la salubridad pública, es totalmente errado, ¿no? Todos nosotros, por más trabajadores del sector privado, con medianos y hasta altos ingresos, al momento de ingresar a nuestras etapas de retiro, sencillamente no tenemos la capacidad de seguir cubriéndonos con seguros privados, ¿sí? Entonces, sí, hay mucho que hacer. Yo por ahí tengo varios documentos. Hay uno que uno puede encontrar por internet que se llama La difícil tarea, porque es difícil, de redistribuir ingresos en el Perú. Lo sugiero, colocar ese título con mi nombre y van a encontrar muchísimas propuestas que retoman todas las discusiones internacionales. Un libro muy interesante sobre propuestas de esto es el último libro de Piketty, Tomás Piketty,
Capital Ideología del 2019, y que hasta plantea que todo ciudadano mayor de edad debe tener un capital de origen. Esa es la verdadera igualdad de oportunidades. Plantea darle 200.000 euros a partir de los impuestos a cada ciudadano que creo que es 26 años, no es exactamente la mayoría de edad de los 18, darle ese capital para que realmente tenga igualdad de oportunidades con todos. De otra forma es pura teoría y nada de realidad o de efectividad. Le cedo la palabra a la profesora Icochea, a Olimpia. Gracias, Germán. Totalmente de acuerdo con respecto al sector social, y con eso el sector social no va a poder atender las necesidades en cuanto a cobertura y calidad si no se reforma el sistema tributario, ¿no? Y concuerdo que Perú es de los peores, y no hay conversaciones serias tampoco con respecto a ello, lo que es una pena. Claro, también hay una serie de problemas que la gente de derecha lo saca con cierta validez, y es la gerencia del Estado, ¿no? Es decir, porque siempre se está publicando de gasto que no se ejecuta. Entonces se dice, bueno, pero ¿por qué me vas a cobrar? A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, definitivamente. Pero entonces hay todo un tema también serio de gestión del Estado. Y para complementar todo este tema social que se necesita, y reforzar nuevamente las hipótesis del libro del profesor Alarco, es que se requiere también pensar en los temas productivos, es decir, la mejor manera de mejorar, de cambiar la distribución del ingreso es a través de generar puestos de trabajo, pero puestos de trabajo de alta productividad, ¿no? Y por eso hay ciertos sectores que son estratégicos, pero no sé si lo hemos cuestionado. Es decir, por ejemplo, la carrera de Economía y Gestión Ambiental tiene muchas ventajas. Claro, a corto plazo, con lo que estamos viviendo, de repente ustedes no consiguen trabajo en la parte de medio ambiente, porque aquí todavía es muy pequeña, pero hacia allá vamos, definitivamente. Entonces, ese es otro tema que debemos plantearnos. ¿En qué sectores debemos promover? Colombia mencionaba sus sectores locomotoras, ¿no? Que son también teorías de desarrollo, sectores que empujan. ¿Cuáles son los sectores ahora que deberíamos promover para generar trabajo? Y no solamente estar hablando de la minería o del turismo, que si bien no está bien, el turismo también tiene una serie de limitaciones. Es decir, deberíamos expandir este debate. Con respecto al tema de los partidos políticos, ¿no? Y la crisis institucional que se genera, bueno, esta crisis de los partidos políticos la venimos arrastrando creo yo, hace mucho tiempo. Fueron desvirtuándose, ¿no? Perdieron legitimidad cuando vinieron las crisis económicas. Recuperamos la democracia en el año 80 y vinieron todas las crisis, una tras otra, además del periodo del terrorismo, y lo perdimos mucho más fácil que en otros países, que también se perdió. Es decir, este es en mi opinión personal, esto es un tema porque se cayeron las ideologías que favorecían los temas colectivos. Es decir, nos hemos vuelto una sociedad muy individualista, como mirando hacia el individualismo de Estados Unidos, que, como vuelvo a repetir, no está muy bien, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita se ha reducido la esperanza de vida promedio del americano, y eso por una alta mortalidad de la gente joven, por drogas, por ejemplo, por accidentes. Entonces, se esperaría que hubiera habido más discusiones sobre qué pasa con nosotros, no qué pasa conmigo.
creo que al caerse las ideologías, al no poder rescatar estas discusiones sobre colectivas, sobre contrato social, y además cada vez que podemos hablamos de algo colectivo pasamos a ser comunistas. Esto ha limitado muchísimo que haya propuestas sociales, y eso es lo que necesitan los partidos políticos. Entonces, una determinada ideología, y por eso son las crisis. Y bueno, en Perú, como también lideramos, que no tenemos partidos políticos, sino yo lo explico a mis amigos extranjeros, tenemos simplemente grupos políticos que duran lo que dura una elección, un término, ¿no? Entonces, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de partidos políticos que han habido. Yo me quedo solamente con Acción Popular. O sea, ya hasta el APRA desapareció. Y estos son temas del involucramiento político, y cada vez las generaciones dicen que no lo quieren hacer porque los políticos son corruptos, pero es que y yo también caí eso en su momento cuando joven, pero no es así. Es decir, la política es porque de ahí, por ejemplo, se va a establecer ideologías para lo que son las políticas públicas, ¿no? Cómo estamos mirando un bien común. Y tenemos que involucrarnos. Al hecho de que en este momento sigamos viviendo una alta corrupción no quiere decir que los aspectos políticos estén mal, y todo lo que hacemos es alejarnos y empeorar la situación. No sé si Germán quiere añadir algo más con respecto a ello. Totalmente de acuerdo, Olimpia. Es decir, la base de buenas políticas públicas, justo estaba en mi curso de introducción a las políticas públicas, es tener buenos partidos políticos. Esos buenos partidos políticos reflejan corrientes de pensamiento, y no partidos políticos como tenemos en el Perú, que reflejan los intereses particulares de los dueños de las universidades de negocio, que reflejan los intereses particulares de X intereses particulares, y no el bien común. Entonces yo sí retomaría este llamado que hace la profesora Icochea, en el sentido de que los estudiantes se involucren en la política con P mayúscula, ¿sí? Porque efectivamente alejarnos de la política es llevarnos a todos al fracaso colectivo. Y lo que estamos viendo efectivamente es que se discute en que se vayan, dice unos, la gente del gobierno, otros más centrados, que se vayan todos, pero con esta misma estructura política, a final de cuentas, los que dicen que se vayan todos, vamos a terminar en lo mismo de antes. ¿Por qué? Porque tenemos esos partidos políticos que todos conocemos, esa estructura y dinámica política que nos coloca en todo momento al borde del precipicio. Entonces, yo no estoy a favor ni de que se vayan unos, ni que se vayan otros. Sabemos de las mediocridades, y esas mediocridades que hemos tenido no son exclusivas de ahora, y simplemente pues hay que hacer un esfuerzo de exigir al gobierno elegido que trabaje seriamente, porque aún la opción de que se vayan todos, simplemente 6 meses después, va a terminar en más de lo mismo con la actual estructura política y los deficientes partidos políticos que tenemos a la vista, ¿sí? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo de exigir como ciudadanos, de involucrarnos en la política con P mayúscula, acudiendo también a los partidos políticos, porque es urgente que los partidos políticos, que sean entes permanentes en el tiempo, incorporen profesionales con visiones ideológicas y técnicas para actuar a favor del bien común. Es fundamental. Gracias, profesor, profesora. Aquí hay un comentario de una compañera que ya ha tenido que irse, pero lo he dejado, lo voy a leer. Muy buena presentación, Germán, y gracias por los comentarios, Olimpia. Me queda claro que la pandemia no fue el real punto de quiebre, sino una aceleración precipitada de la caída que en contextos normales hubiera sucedido tan solo un tiempo después.
La cuarentena ante el COVID-19 ha generado las condiciones de una recesión temprana, pero realmente es la economía peruana quien repite cíclicamente tales etapas a lo largo de su historia, 200 años de nuestra república. En esta realidad, las medidas de contención, entre paréntesis, me refiero a la cuarentena obligatoria, y mitigación no han logrado las metas del Estado. Miles de peruanos han buscado las formas de llevar el alimento o las medicinas para sus familias. Miles de trabajadores han perdido sus trabajos por una política antilaboral, entre paréntesis la suspensión perfecta, y las estadísticas quedan claras. Sin embargo, creo que no debemos caer en aquella crítica a la informalidad en la que se ve el comportamiento de las masas, y no como parte de un modo de vida impuesto por este sistema neoliberal. En resumen, esto es un hecho histórico que debe rememorarse y que las nuevas generaciones juzgarán en un futuro post-pandemia. Así es. Y día a día, yo pienso, por ejemplo, hoy día se está discutiendo, no voy a discutir qué tan pertinente es y demás, pero el tema de la remuneración mínima vital, y el gobierno emitió un decreto a propósito de qué es la tercerización, y la limitó o la excluyó de lo que se llama el núcleo principal del negocio, pero tenemos de todas maneras a los grupos de poder económico, a casi todos los gremios empresariales, oponiéndose a la necesidad de regular. Y cuando sabemos que cuando entramos en cualquier negocio, el que nos atiende ni siquiera es un trabajador del negocio, y que cuando eso ocurre, y ocurre en los grandes sectores como la minería, mientras que el trabajador de la empresa gana 5,000 soles al mes, o 6,000, o 10,000 si es un minero, cuando vamos a una empresa de tercerización, no gana los 10,000, 8,000, sino 1,500, 2,000 o el salario mínimo. Entonces, efectivamente, estas prácticas de tercerización han llevado la situación al extremo. Lo vemos en los supermercados. Yo no dudo que ahora hasta las cajeras correspondan a empresas tercerizadas. Y cuando vemos los impactos, más allá de robótica, de inteligencia artificial, es muy interesante ver, yo justo lo publiqué hoy día, donde hay trabajos donde los procesos productivos ya son establecidos a través de algoritmos. Y esos algoritmos me impiden que descanse, y si yo me alejo de la plataforma Rapid, lo que va a hacer la plataforma es que me va a asignar cuando nuevamente me conecte los peores envíos. ¿Por qué? Por haberme alejado. Entonces, estamos generando también a través de la inteligencia artificial, que tiene cajas negras y que deben transparentarse, sistemas de trabajo cada vez más precarios. Entonces, cuando yo escucho a ciertos segmentos que hay que seguir desregulando todo, bueno, no. El futuro nos dice, y hasta Semoglu, que no tiene nada de comunista, nos dice que hay que regular, que hay que reorientar, y que estas nuevas tecnologías, desde robótica e inteligencia artificial, traen elementos positivos, pero también traen y generan muchas perversiones, mucha explotación, mucha precarización de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Digo, sí, la pandemia nos golpeó, ha acelerado una serie de tendencias, y desafortunadamente pareciera que genera más población económica inactiva y que genera más desigualdad. Y ante eso, que son dos graves y serios problemas, como plantea la profesora Icochea, hay que utilizar este libro y todos los planteamientos para retomar y repensar. Esto es llamar a la atención, esto es un libro que alerta, es un libro que nos debe llevar a pensar, que nos debe llevar a concertar y que nos debe llevar a actuar. Y como se comentó hace un rato, la política es importantísima. Y tener buenas políticas públicas implica política. Y tener buenas políticas públicas no solo es técnica, porque dicen algunos, es que cambio un ministro por otro. No, 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 no. Son estructuras. La política siempre es importante en las políticas públicas. Lo técnico es un elemento que es parte de todo un conjunto, pero siempre hay elementos subjetivos que participan
en el diseño, en lo que sería la gestación, la formulación, la implantación y la evaluación ex post de cualquier política pública. Los técnicos no van a salvar el Perú. Son los políticos, son los tecnopolíticos, son los gerentes públicos, son los ciudadanos, son las organizaciones de la sociedad civil conscientes, las que conjuntamente podremos salvar nuestro país de este a caminar o este sendero al lado del precipicio que les gusta a muchos. No a mí. Okay. Hay una última pregunta en el chat que dice, considerando que la riqueza de un puñado de billonarios en el país incrementó durante la crisis, mientras que los ingresos promedios siguen contraídos a niveles prepandémicos, ¿es oportuno la aplicación de impuestos para los más ricos? ¿Por qué la negativa del Congreso a esta medida planteada por el Ejecutivo que iba a abarcar apenas a 0.5% de los contribuyentes? Lo ha dicho la profesora Icochea, hay intereses particulares. ¿Cómo se llama? Yo debo anotar y sugiero muchísimo el libro de Thomas Piketty, de Capital y Ideología. Hace una reseña internacional para recordarnos cuáles fueron los momentos en que creció la progresividad del impuesto a la renta y se estableció los impuestos a las herencias, por ejemplo. Y ahora se habla del impuesto a la riqueza. Debo anotar, retomo el libro de Piketty y está por internet. Creo que, no sé si el libro completo está por internet. Lo que sí está por internet es todos los cuadros. Es decir, uno puede sacar los cuadros y gráficos y ponerlos en cualquier PPT. Terminando la Primera Guerra Mundial, 1920, estábamos en plena fiebre española, y terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando me dicen y me repiten mis coleguitas, no es que no es el momento. Historia, nada más revisa historia, ve este libro. Los momentos en que se ajusta la presión tributaria hacia arriba, con impuestos directos, es finalizando la Primera Guerra Mundial y finalizando la Segunda Guerra Mundial. No cuando las cosas iban bien, cuando recién se superaron estos conflictos. Entonces, esta discusión peruana, no, que no es el momento, pues simplemente son intereses particulares, y así hay que entenderlos. ¿De acuerdo? Yo creo que ya por mi parte, ya creo que los aburrí bastante. No sé si Olimpia quiere agregar, terminar. Yo nada más agradecer muchísimo la invitación, tanto del Departamento de Ciencias Sociales, a Olimpia Icochea, a ti, por coordinar este esfuerzo, pues saludarlos a todos y solicitarles, implorarles que participen en política y que participen para evitar que nuestro país se vaya pues al precipicio. Gracias. Gracias, Germán. Por mi lado también agradecer esta discusión, muy interesante. Espero que tengamos seguimientos, ¿no?, con propuestas de los alumnos. Y bueno, desearles solo un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos, muy interesante la exposición. Felicitaciones, Germán Alarco, doctor Olimpia, Icochea, ¿no? Bueno, ustedes saben que esta es su casa, así que en cualquier otro momento estaremos juntos con los estudiantes también, ¿no?, para continuar estas charlas, ¿no? Muy interesantes. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Victoria, gracias Germán, gracias Olimpia, gracias también a todos los asistentes por estar aquí.